Un saludo fraternal para todos nuestros hermanos, también un saludo bien especial para nuestros amigos, para todos los oyentes, para todos los que han seguido estas lecciones a través de estos medios. Es un gozo para nosotros encontrarnos una vez más para revisar otra lección más de este material, Fundamentos de la Fe Cristiana. Como saben, es un material perteneciente a nuestra editora Árbol de la Vida. Ya estamos en la lección número 23 de Fundamento de la Fe Cristiana. El tema de esta lección 23 es el servicio a Dios, parte 1. Queremos que los hermanos tomen apunte de lo que es la base bíblica de esta lección. Juan capítulo 21, el capítulo 21 de Juan, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 15, Gálatas capítulo 5, versículo 13, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14 y Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Entonces vamos a ver el servicio a Dios parte 1 y su significado. Antes de proseguir, es necesario que oremos juntos, mis hermanos. Señor, te damos muchas gracias. Nosotros te alabamos. Usted es digno de toda nuestra atención. Separados de usted, nada podemos hacer. Perdónanos, Señor, cuando hemos intentado hacer cosas para ti sin ti. Queremos estar en tu presencia, queremos ser aquellos que invocan profundamente tu nombre, aquellos que te llaman, aquellos que reclaman esta presencia maravillosa para poder proseguir hacia la meta. Señor, gracias por esta oportunidad de revisar una vez más con nuestros hermanos estas lecciones. Sigue ayudándonos, que sean de mucho provecho, de edificación para todos nosotros. Bendice a toda la familia, los sectores que están ahora reunidos para oír estas lecciones. Creemos que tus palabras siguen siendo fieles y verdaderas. No queremos ser solo oidores, queremos ser hacedores de estas palabras. Queremos representarte muy bien, queremos expresarte como es digno, Señor, de su nombre, de su vida y de su naturaleza en esta tierra por nosotros sus hijos. Socórrenos, Señor, ayúdanos, que tu palabra pueda entonces también morar abundantemente en nuestros corazones para que esta palabra siga salvando, siga librando y podamos nosotros presentarnos delante de ti, Señor, dispuestos a recibir lo que usted ha preparado para nosotros. Bendice a los hermanos que trabajan, que laboran para editar todos estos mensajes y hacerlos llegar a todos nuestros hermanos donde estén. Bendice a todos nuestros hermanos que están en este país, Venezuela, y los que están fuera. Que tu bendición nos alcance a todos por igual. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. El servicio a Dios. Entre los puntos que vamos a revisar, tenemos el significado del servicio a Dios. Punto número 1. Cuidar a los hermanos es la comisión del Señor para nosotros. Punto número 2. Cuidar a los hermanos porque somos parte del cuerpo de Cristo. Punto número 3. Cuidar a los hermanos es amar al Señor. Punto número 4. Cuidar a los más difíciles. Punto número 5. Exhortarnos mutuamente. Y punto número 6 será nuestra actitud al cuidarnos unos a otros. En la lección 24 del tomo anterior, es decir, del tomo 2 de Fundamento de la Fe Cristiana, vimos que uno de los significados de servir al Señor es ser un esclavo o un siervo. Otro significado es ser un sacerdote y otro significado es predicar el Evangelio.
Ser esclavo o ser un siervo es perder la libertad con el propósito de servir, no a sí mismo, sino a Cristo. Y ser un sacerdote es permanecer en la presencia de Dios para así poder bendecir a las personas y presentarlas como sacrificio agradable a Dios. Y finalmente, el tercer significado de servir a Dios es predicar el Evangelio, llevando las buenas nuevas a los seres humanos que son creados a imagen y semejanza de Dios, pero que desconocen la justificación por la fe, la gracia de creer en Cristo y la bendición de nacer de nuevo, convirtiéndose en hijos de Dios. ¡Qué gloriosas noticias para los hombres! Punto número 1. Cuidar a los hermanos es la comisión del Señor para nosotros. He aquí un significado más de servir al Señor: cuidar a los hermanos. El Señor nos comisionó a todos nosotros que vayamos y hagamos discípulos para Él, así como nos los muestra en Mateo capítulo 28, del versículo 18 hasta el 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si usted es cristiano, también es un discípulo del Señor y fue enviado. Y esta comisión dada por el Señor a nosotros no se basa en nuestra capacidad, sino en su autoridad, no en la nuestra, sino en la del Señor. Notemos que el versículo 17 de Mateo capítulo 28 dice que algunos de los discípulos dudaron o dudaban. A estos precisamente que se sentían incapaces fue a quienes el Señor les comisionó y les dijo: id. Id entonces está basado en su autoridad. Nos sentimos incapaces o desprovistos, pero la orden ha sido dada: id. Y entre las instrucciones de vida dadas por el Señor está que enseñemos a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Es decir, que ayudemos a los hermanos, que enseñemos a los hermanos a practicar la palabra. Esto es apacentar y pastorear. Es la función de cada creyente, no solo del liderazgo, es la comisión para todos nosotros. Es entonces id. Punto número 2. Cuidar a los hermanos porque somos parte del cuerpo de Cristo. Todos los hermanos necesitan cuidado, necesitan atención, necesitan pastoreo y apacentamiento. No solo los nuevos creyentes. ¿Por qué todos los hermanos necesitan cuidado? Porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. El Nuevo Testamento está lleno de mandamientos recíprocos. Por ejemplo, unos a otros, mutuamente, amarse unos a otros, preferirnos en honra unos a otros, someternos unos a otros, seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, soportarnos y perdonarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros cada día, ser mutuamente hospitalarios. Los mandamientos para el servicio aparecen más de 70 veces en el Nuevo Testamento. Esto no es casualidad. No solo los hermanos nuevos entonces necesitan cuidado, todos lo necesitan. Bajo el principio del cuerpo y entendiendo que cada uno de nosotros es un miembro, todos deberíamos cuidar de todos,
bajo el principio del cuerpo y entendiendo que cada uno de nosotros es un miembro, todos entonces deberíamos cuidar de todos. Todos deberíamos cuidar de todo. Leamos 1 Corintios capítulo 12, versículo 25. También vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 13 y 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. 1 de Corintios 12, 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Gálatas capítulo 5, versículo 13, la parte final de ese pasaje dice: sino servíos por amor los unos a los otros. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. Este versículo es importante para este punto de la lección que estamos revisando. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones que el Señor nos otorgó al darnos su vida divina son para servir a otros miembros del cuerpo de Cristo. Entonces no solo los nuevos creyentes tienen necesidad de ser atendidos, sino todos los hermanos. ¿Por qué todos? Porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Punto número 3. Cuidar a los hermanos es amar al Señor. Juan capítulo 20, versículo 22 nos muestra que el Señor Jesús en resurrección apareció a sus discípulos y sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Pero seguidamente en el capítulo 21 vemos al apóstol y líder Simón Pedro invitando al resto de los discípulos a volver a las redes, es decir, a pescar. Voy a pescar, dijo Pedro. Y la decisión del resto de los discípulos fue de seguirlo. Pero esa noche no pescaron nada. Al regresar a la playa, el Señor Jesús estaba allí sin identificarse y les pidió que regresaran al mar y que echasen la red hacia el lado derecho. Dice que la red se llenó de 153 grandes peces y al regresar a la orilla, ya el Señor tenía preparado para ellos pescado y pan. ¡Qué cuidado tan amoroso y lleno de gracia! Esto es para nosotros. El Señor cuidará de todas nuestras necesidades. El Señor cubrirá todas las necesidades de aquellos a quienes Él llamó. Fue entonces en ese ambiente lleno de amor y gracia, y después de haber comido, después que el Señor sustentó a sus discípulos, fue que Él preguntó a Simón: Simón, ¿tú me amas? ¿Cuál fue la respuesta de Simón Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor también entonces respondió diciendo: si me amas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Este pasaje de Juan capítulo 21 es muy significativo porque lo que se resalta acá es el significado real de amar al Señor, que resulta en cuidar a las personas. Mire que el apóstol Pedro fue confrontado por el Señor Jesús, pero no para herirlo, ni para que se sintiese condenado, sino para restaurar ese encargo, para restaurar esa comisión que el Señor le había dado. En aquella oportunidad Pedro negó al Señor, pero el Señor dijo: Pedro, yo he rogado por ti para que tú, una vez vuelto, cuides, apacientes a los hermanos. El Señor constantemente nos confirmará el
encargo, la comisión que Él nos dio. A pesar de nuestras debilidades, de nuestros fracasos, el Señor estará siempre presente para recordarnos que Él nos ha dado una comisión importante y que si realmente le amamos, debemos cuidar a las personas. Una pregunta formulada 3 veces, como lo fue en este caso, tiene una importancia o un impacto especial. La misma pregunta llega hasta nosotros hoy. Él quiere saber si lo amamos. Quien ama al Señor cuida a los demás. Debemos meditar en esto. Servir a Dios es servir al prójimo. Servir a Dios es servir al prójimo. Punto número 4. Cuidar a los más difíciles. En la iglesia, de una forma u otra, todos los miembros pueden llegar a ser un problema y necesitan que seamos pacientes con ellos. Para nosotros es muy cómodo, muy sencillo, muy fácil cuidar y visitar a hermanos que han crecido en vida, están madurando, pero en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, se nos exhorta a cuidar a quienes se nos pide alentar, a quienes se nos pide sostener. ¿Qué tal si leemos entonces Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Qué bueno este pasaje para todos nosotros. Aquí se nos exhorta a que amonestemos a los ociosos, pero que también alentemos a los de poco ánimo y que sostengamos a los débiles y que seamos pacientes para con algunos, no, para con todos. Cuidar entonces a los más difíciles. Esta es una lección que nosotros como discípulos del Señor debemos ganar. Para nosotros es más sencillo cuidar a aquellos que reciben la palabra, que crecen en vida, que sus respuestas de progreso espiritual son evidentes, pero nos cuesta más. De hecho, terminamos hasta reprobando o descalificando a los que tienen problemas, a los más difíciles de cuidar. Pero ahí está, queridos hermanos, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Se nos indica entonces a quienes también debemos nosotros exhortar y a quienes debemos alentar y a quienes debemos sostener y con quienes debemos ser pacientes. Alabado sea el Señor Jesús. Punto número 5. Exhortarnos mutuamente. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, leemos que la palabra de Cristo debe morar abundantemente en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Exhortar o amonestar también forma parte del cuidado mutuo de los miembros del cuerpo de Cristo. Exhortar o amonestar también forma parte del cuidado mutuo de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Quién no pasa por dificultades? Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas, miedos, dudas, tenemos también pecados, debilidades, necesidades, enfrentamos luchas internas, conflictos, dilemas. Son características de la vida humana que lamentablemente resultan de la caída y del pecado. Una vez salvos y regenerados, no significa que esos problemas desaparecen como por arte y que pasamos a tener un vivir maravilloso y perfecto. No, al contrario, una vez que el diablo nos perdió, hará todo lo posible para que seamos derrotados en nuestro vivir cristiano. Además, todos experimentamos trauma por parte de otros. Muchos
personas pecaron contra nosotros y nos hicieron daño. Sufrimos violencia verbal, física y algunos hasta sexualmente fueron abusados o acosados. Estos casos dejaron marcas y cicatrices que necesitan cuidado. Aunque la vida divina es todo suficiente y capaz de sanarnos, ella misma, es decir, la misma vida divina, requiere de canales para que a través de ellos la palabra, el Espíritu y la comunión le proporcione a todos los miembros del cuerpo de Cristo el cuidado necesario. Dios entonces nos impartió su vida divina y esa vida está en cada miembro, está en el cuerpo. Usted y yo debemos ser canales por donde esta vida pueda fluir y pueda sanar y pueda restaurar. Necesitamos ganar estas lecciones maravillosas, lecciones de vida, estar consciente de que somos miembros de un cuerpo y que hay miembros que sufren. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 26, dice que cuando otros miembros del cuerpo de Cristo se enteran de que un miembro está sufriendo, sufren con él. El sufrimiento de un miembro, ya sea conocido o no, el sufrimiento de todo el cuerpo, esto no es un sentimiento natural del ser humano, sino que proviene de la cabeza de Cristo. Leamos 1 Corintios capítulo 12, versículo 26. Este es un pasaje maravilloso que el Espíritu Santo ha escogido en esta lección para llamarnos la atención, para que nosotros reflexionemos en cuanto a nuestro servicio al Señor. Versículo 26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces este pasaje nos muestra que cuando los miembros del cuerpo se enteran que un miembro está sufriendo, todos se abocan a sufrir con él. El sufrimiento de un miembro, ya sea conocido o no, es el sufrimiento de todo el cuerpo. Pero este no es un sentimiento natural del ser humano, no, es un sentimiento que proviene de la cabeza, es el sentimiento de Cristo. Oh Señor Jesucristo. Punto número 6. Nuestra actitud al cuidarnos unos a otros. Ya entonces estamos cerrando. Punto número 6. Nuestra actitud al cuidarnos unos a otros. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Somos personas que necesitan ser transformadas, ayudando a personas que necesitan transformación. Esa debe ser nuestra actitud, que somos personas que necesitan ser transformados y que a su vez están ayudando a personas que necesitan transformación. Por eso no debemos juzgar para que no seamos juzgados, según Mateo capítulo 7, versículo 1 al 2. Estamos en un cuerpo y el cuerpo se edifica a sí mismo en amor. Lo más sensato es buscar ayuda, confesar los pecados y pedir oración. Esta es nuestra actitud. Esta debe ser la actitud de alguien que cuida a otro. Amén. Que Dios les bendiga, apreciados hermanos. Tenemos también para ustedes algunas preguntas para que ustedes allí reunidos puedan responder y puedan compartir los unos con los otros. Vamos a leer estas preguntas. De acuerdo con la comisión del Señor en Mateo 28, 18 al 20, ¿qué debemos hacer después de predicar el Evangelio a las personas? Pregunta número 2. De ejemplo de mandamientos recíprocos del Nuevo Testamento. Pregunta número 3. Según Juan capítulo 21, 15 al 17,
¿Cómo podemos expresar nuestro amor por el Señor? Pregunta número 4. En Mateo 16:18 el Señor afirmó que edificaría su iglesia. ¿Cómo se ejecuta esa edificación en la práctica? De acuerdo con lo que afirma Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 16. Pregunta número 5. Según Colosenses 3:16, ¿de dónde debe proceder los consejos, opiniones y ayuda que nos damos unos a otros? Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén.